estado tratando una temática y nosotros sabemos que es importante porque es bueno recordar las cosas que Dios ha hecho, y para nosotros es importante lo que es importante para Dios. Dicen amén. Amén. Para nosotros es importante lo que para Dios también es importante. Y la fiesta de celebración de Pascua, nosotros hemos estado hablando acerca de eso. Hemos estado hablando acerca de algunas cosas que la Iglesia Católica Romana ha hecho, que la mayor parte de la gente lo desconoce, porque no investigan, porque no quieren investigar y porque no van a investigar la mayor parte de ellos. Y nosotros debemos de ser no como toda la gente, sino que somos un pueblo especial. Debemos de ser diferentes a como el mundo es. Debemos de ser como un pueblo especial. Hay un canto que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Amén. Llamados a predicar. Y debemos de comportarnos como tal. Donde quiera que sea que estemos, donde quiera que sea que vayamos, debemos de mostrar diferencia. Y con respecto al punto en que en la historia murió el Mesías. El Mesías no murió en un día cualquiera. El Mesías murió en un día que estaba señalado por Dios. Y la muerte del Mesías obedece a eventos proféticos que tenían que suceder para la redención de Israel y de la humanidad. ¿Ok? Quizás hay personas que quieran poner pensamientos en nosotros, que quieran pensar por nosotros. Mire, a mí me molesta que alguien quiera pensar por mí y que diga que yo dije lo que no dije, o que intenté decir lo que nunca intenté decir. Pero la mayor parte de la gente que no entiende dice lo que nosotros no decimos, y dicen que nosotros entendemos lo que nosotros no entendemos así, pero lo dicen para contrariarnos. Así que hay varias fechas en la historia, hay dos fechas en la historia en las que los historiadores y los teólogos dicen en cuanto al año en el que el Mesías murió. Eusebio, que es un pastor del siglo II, del siglo I, del 1 al 100, del siglo II, del 100 al 200, del siglo III, Eusebio, ya que él nace en el 264, muere en el 340, después del Mesías. Uno de los padres en la historia de la congregación, de la Keilah, la congregación, la describe, o sea, la muerte del Mesías, en el año 24 del reinado de Augusto César, y el 28 a partir del sometimiento de Egipto a la muerte de Marco Antonio. Esto es historia y Cleopatra. Para comprender esto, nosotros debemos de tomar en cuenta que en el año 42 del reinado de Augusto comienza a correr desde el otoño del año 2 antes del Mesías hasta el otoño del año 1 antes del Mesías. El sometimiento de Egipto, de acuerdo a la historia, por el Imperio Romano ocurrió en el otoño del año 30 después del Mesías. Así que el 28º año se extiende desde el otoño del año 3 al año, y esto un poco de historia, ¿verdad? Es bastante difícil, pero se llega a la conclusión de que en el año 2 antes del Mesías es la única fecha que se ajustaría para sacar lo que es la fecha del nacimiento del Mesías. Así es que si esto es cierto, si esto es así, y yo tengo aquí un calendario, ese calendario yo lo saqué de una herramienta de conversiones de fechas que está en internet, se hace computarizadamente, donde usted podía ir por ese calendario hasta el año que usted quiera hacia atrás, y la computadora le saca los cálculos. Y en ese cálculo
te dice y te sitúa en el año de abril 32, como el año 32, según este cálculo, que es el año en que muere el Mesías. Ahora, este sería el calendario que le corresponde. Si usted mira ahí, hay dos números. Por ejemplo, aquí le señalo con la flecha el número 12 y el 14. En el mes de abril, el día martes, es el 12 de abril del año juliano gregoriano, o sea, pagano romano. Y es el día 14 del calendario de Dios, o sea, el 14 de Nisan, la fecha en que muere el Mesías. Ese día es el día de la Pascua. Pero como yo les dije anteriormente, que los días israelitas empiezan a las 6 de la tarde, hay una diferencia y hay confusión, crea confusión en la gente cuando se pone a pensar en esto. Así que si el Mesías muere el martes 14 a las 3 de la tarde, el Mesías resucita no el miércoles, que sería el primer día, no el jueves 16, que sería el segundo día, sino el viernes 17, que sería el día de la celebración de la fiesta de las primicias, de acuerdo al calendario este. Pero hay otra proposición, una proposición hecha también por la Iglesia Católica, por algunos historiadores, y muchos convergen en que el Mesías no muere en el año 32, sino en el año 30. Y esta fecha de la muerte del Mesías en el año 30, oiga bien, es la que converge un poco con lo que se hizo en la traslación del Nuevo Testamento, de lo que se conoce como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, al griego, en donde dice, y habiendo resucitado el primer día de la semana. Ustedes han leído ese versículo cuando dice, habiendo pues resucitado el primer día de la semana. Entonces la gente dice, el Mesías resucitó el domingo. Y la Iglesia Católica dice, en el año 30 el Mesías muere y él resucita el domingo, por lo tanto, el día del Señor cambia ahora al día domingo. Entonces el calendario es este que les estoy presentando aquí, en abril del año 30, después del Mesías, que para los israelitas sería el año 3790. Ok, y aquí nosotros tenemos las dos fechas, el jueves 3, que sería prácticamente el Shabbat 14 del mes de Nisan, y entonces dicen ellos que el Mesías muere en Viernes Santo, y aquí yo le pongo un signo de interrogación abierto y otro cerrado, porque ellos dicen que aquí muere, y que pasa el Shabbat, el sábado juliano gregoriano, pasa en la tumba, y que resucita el domingo. Pero yo les voy a decir una cosa, si el Mesías muere, no en un viernes, sino en un jueves que es 14, porque tiene que cumplirse la profecía, él pasa en la tumba el viernes, pasa en la tumba el sábado juliano, y resucita entonces el día 17, que viene a ser el tercer día después de su muerte, en la fiesta de las primicias. Entonces, el versículo que yo les dije está ahí en pantalla, y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol, está hablando de las mujeres. Habiendo pues resucitado, dice la Reina Valera del 60, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16, 2 y 9. Entonces, yo pongo como nota ahí, fue el catolicismo quien se encargó de validar esta relación entre los calendarios para eliminar el Shabbat y establecer el domingo. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no,
By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Y esto tiene que quedar bien claro, porque ahí en la traducción hubo trampa católica. Entonces yo pregunto, aquí en la parte de abajo, y no sé si se alcanza hasta allá atrás, y dice aquí, el primer día de la semana hebrea resucitó el Mesías, o el primer día de la semana pagana del calendario juliano gregoriano. Porque si es de la semana hebrea, entonces Yeshua no murió el día del Cordero Pascual, porque murió el viernes, murió el 15, y él tenía que haber muerto entonces el 14. Quiere decir que la tradición católica, que también la sigue la iglesia evangélica, está negando que el Mesías es el Mesías, el Cordero, porque no muere el día que el Cordero de Pascua moría, sino que muere el día 15 del mes de Nisan, de acuerdo a la propuesta de la iglesia católica. Entonces, Yeshua, Jesús, resucita entonces, según la Iglesia Católica, el día 6 de abril del año 30 de ese mes que está ahí abril. Y si se toma el tiempo de la semana pagana, yo hago la pregunta, ¿qué valor debemos de darle nosotros a lo profano y mezclarlo con lo santo? Porque si nosotros tomamos el tiempo, o si Dios toma el tiempo del calendario pagano, entonces Dios cambió su calendario por el calendario pagano. Y yo no lo creo así. Ahora, más adelante les voy a enseñar otros esquemas donde voy a explicar de una manera más clara la convergencia o el paralelismo de la trampa que la Iglesia Católica realizó para engañar al mundo entero, incluyendo a la Iglesia cristiana, y hacernos creer que Dios está de acuerdo con el cambio del día del Señor. Y algunos van a decir, ese es un adventista. No, no soy adventista. Soy simplemente un seguidor del Mesías que se aferra a lo que está escrito. Ok. En Mateo 16:6 dice, y Yeshua les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces yo pregunto, ¿tenemos nosotros problemas con la doctrina de los fariseos el día de hoy? Pues un poco, porque tenemos problemas con la doctrina de los judíos ortodoxos, que son enemigos de Yeshua, que lo minimizan y que no quieren reconocerlo por su nombre, porque le dicen Yeshu, por no decirle Yeshua, porque ellos saben que si ellos dicen que el nombre del Mesías es Yeshua, ellos están reconociendo que Yahweh salva a través de Yeshua. Ellos estarían reconociendo que Yeshua es el Mesías, pero ellos no quieren reconocerlo, por lo tanto ellos dicen que Yeshua no se llama Yeshua, se llama Yeshu. Por eso sí tenemos un poco de problema con la judaría ortodoxa y ultraortodoxa en este tiempo. Ahora, ¿con qué doctrina tenemos nosotros más problemas hoy dentro de las congregaciones? A lo largo y ancho de las iglesias cristianas y de las 40,000 denominaciones que han surgido. Con la doctrina católica, apostática y romana. En Mateo capítulo 16, versículo 12, ¿verdad? Lea ahí conmigo lo que está ahí, usted lo tiene en pantalla. Entonces, entendieron cuando el Mesías les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura para hacer el pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque el Mesías les estaba diciendo a ellos que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque habían solamente 613 mandamientos de la ley. Algunos mandamientos eran solamente para los gobernantes, para los reyes, otros eran para los agricultores, otros para los ganaderos, para los que tenían ganado, otros eran solamente para las mujeres, otros para los hombres, y habían mandamientos también para todo el pueblo, que eran mandamientos morales. O sea que habían como alrededor de 6 tipos de diferentes clases de mandamientos para 6 tipos diferentes de grupos dentro de la sociedad israelita. Por lo tanto,
Un israelita no estaba obligado a guardar los 613 mandamientos como en ignorancia y por ignorancia, porque quieren permanecer en eso. Las personas que están en contra de estudiar raíces hebreas dicen, ¿cómo vamos a guardar 613 mandamientos? Son demasiados. Es que como no estudian, oiga bien, como usted no estudia, entonces usted cree que Dios es tan malo, porque eso es lo que están diciendo, que le está poniendo una carga de que usted tiene que guardar 613 mandamientos al pie de la letra, y que si usted quiebra uno de esos mandamientos de los 613, entonces usted ya está muerto. Pero no es así. Porque usted no es rey, porque usted no es comerciante, porque usted no es ganadero, usted no tiene que guardar todos esos mandamientos. Porque usted no es mujer y usted es hombre, usted no tiene que guardar los mandamientos de las mujeres. Y porque usted es mujer y no es hombre, usted no tiene que guardar los mandamientos de los hombres. Entonces es una cuestión de pararse a meditar, de verdad, pero de verdad. No de leer la Biblia, sino de estudiarla, de pensar, de meditar. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Porque el Mesías dijo, lleven mi carga. Porque ligero es mi yugo. ¿Ok? Es ligero. Entonces el Mesías se equivocó. Es mentiroso el Mesías porque dice que es ligero y usted dice que es pesado. Cuidado con lo que usted está diciendo. Óigame bien. Ahora, acuérdese que alrededor de los 613 mandamientos, la doctrina de los fariseos y de los saduceos habían inventado miles de mandamientos, entre comillas, con buena intención, para evitar que los creyentes, personas que pertenecían al pueblo de Israel, se acercaran a un mandamiento, lo quebrantaran y pecaran. Entonces ellos inventaron 10 mandamientos, por ejemplo, por decir algo, alrededor de un mandamiento, para que esos mandamientos los mantuvieran cerca de romper el centro, el core del mandamiento que ellos querían proteger. Entonces inventaron lo que se llama la tradición de los ancianos. Entonces, el israelita se tenía que levantar por el lado derecho de la cama, ponerse la primera chancleta primero, amarrarse la primera a la derecha y después ponerse a la izquierda, hacer una oración. Por ejemplo, estoy dándote un ejemplo, ¿verdad?, de cómo habían inventado. Levantarse antes de lavarse las manos, hacer otra oración, antes de tomar un vaso de agua, hacer una oración, antes de ponerse a cocinar, hacer otra oración, y habían inventado tantas reglas que ni siquiera ellos mismos podían guardarlas. Por eso el Mesías les dijo eso. Y quiero que usted entienda eso, porque Dios no es malo. Dios no te va a poner una carga que te va a aplastar. Dios es bueno. Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que tú cumplas con lo que Él quiere, que tengas un comportamiento como Él quiere que tú lo tengas. No es difícil comportarse de acuerdo a como Dios quiere que tú te comportes. Dios es bueno. Él no te va a pedir cosas que sean inverosímiles. Él no te va a pedir cosas torpezas. Él no te va a pedir cosas que tú no puedes hacer. Todo lo que Él nos pide son cosas que nosotros podemos hacer, pero el diablo hace pensar a la gente dentro de las iglesias cristianas y fuera de las iglesias cristianas que Dios es torpe y tonto, que está pidiéndole cosas a la gente, a la humanidad, que la humanidad no puede hacer, no puede mover con un dedo. Mentira de Satanás. Reprenda al diablo y deja de andar pensando tonterías. En Mateo capítulo 23, versículo 3, que está ahí en pantalla, dice: así que todo lo que los digan que ustedes guarden. ¿Quiénes? Los rabinos fariseos, que era la mayor parte del cuerpo rabínico en tiempo del Mesías. Háganlo, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos solamente hablan, pero no pueden hacer todas las cosas que ellos inventaron alrededor de los 613 mandamientos. Porque habían miles de mandamientos. Versículo 4 del mismo Mateo 23, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. El Mesías sí dice, lo que ellos les quieren enseñar a ustedes, eso sí está pesado. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, los maestros fariseos, ni siquiera con un dedo quieren moverlas, ni siquiera quieren hacer el esfuerzo. Entonces el Mesías les estaba diciendo en su predicación del Evangelio, y digo en su predicación del Evangelio, hace poco yo puse aquí algo en la net, hice una pregunta de cuando el joven rico llega y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Mesías le responde: conoce los mandamientos, y comienza a nombrárselos. Entonces le dice: haz esto entonces y vivirás. Entonces yo pregunto, esta predicación del Mesías era parte
del Evangelio, sí o no. Y a veces nos metemos ahí, no queremos decir que sí, porque si digo sí me comprometo, y como yo creo, ¿verdad?, que la ley es mala y que la ley es pesada y que yo no estoy bajo la ley, cuando nunca he caminado bajo la ley, porque yo tampoco he caminado nunca bajo la ley, porque yo nací en Nicaragua, y en Nicaragua no se predica la ley de Dios, que muchos quieren llamarla solo la ley de Moisés para desvirtuarla. Y le dicen la ley de Moisés y la ley de Moisés, cuando hablan y la ley de Moisés y la ley de Moisés, porque quieren desvirtuar la ley de Dios, porque Moisés no inventó la ley. La ley se la dio Dios a Moisés. Y Moisés le dio la ley al pueblo. Entonces, se conoce como la ley de Moisés, pero hay personas que quieren, que les gusta, ¿verdad?, crear problemas y dicen, no, hay una ley de Moisés y una ley de Dios. Entonces Moisés tuvo una gran cabeza y fue un gran inventor. ¿Usted cree que Moisés inventó leyes y que le encaramó encima al pueblo aquí sobre su hombro leyes, además de las 613 mandamientos que Dios dio en su ley? No, no se confunda, no se confunda. Ahora, aquí dice, si me permiten, tengo aquí un pequeño problema, es que lo tengo en la otra computadora. Ahora sí me gusta. Y en la otra computadora, cuando usted cambia de computadora, lo que sucede es que hay cambios en la letra, pero ahora sí se ve. En el versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos, los rabinos fariseos, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y se los predican así en las iglesias cristianas. Hermanos, ellos ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, porque eran hipócritas, hermanos. Y los hermanos, filacterias, flecos de manto, ¿qué es esa vaina? Ni siquiera saben lo que es. Y les presento aquí lo que es aquí las filacterias y lo que son los flecos en los mantos de oración, en el talit, el manto de oración, el talit, lo que ocupan en Israel. Y aquí tenemos nosotros el ejemplo de un creyente judío con sus filacterias, que es esa cinta de cuero que tiene una manera de amarrársela y que tiene también un significado. Y la otra cosa es que tiene una cajita cuadrada que se la ponen en la frente, aquí adelante, que tiene el símbolo de que tienes en cuenta siempre en tu pensamiento la palabra eterna de Dios. O sea, algo importante para la vida del ser humano. Entonces, eso es un símbolo. Y en los ritos que ellos hacen, por respeto a Dios, cada vez que ellos leen la Escritura y están haciendo su devocional, lo utilizan. Pero ¿qué hacían entonces los fariseos? Mandaban a cortar esas cintas de cuero y las hacían más gruesas para que la gente se las viera desde largo. Hacían más grandes las cajitas, hacían todo más grande porque ellos querían lucirse. Como hay gente, ¿verdad?, que quiere ser estrella en la predicación y quieren moverse y quieren copiarse de todos y hasta le hacen y sacan un estilo y practican cuando están predicando y gritan y se copian del otro. ¡Ah! Es que usted no me está entendiendo. Y comienzan a hacer un montón de payasadas y a gritar y de repente dicen, ¡oh! Nadie está entendiendo aquí. Y empiezan a hacer payasadas y todos dicen lo mismo, porque todos quieren ser estrellas de Hollywood en los púlpitos. Mire, aquí no hay estrellas, aquí nosotros estamos para predicar la verdad al pueblo, para que el pueblo se edifique. Ahora mira, y los flecos se llaman tzitzit. Filacterias es una palabra que significa amuleto. Imagínate lo que hace la traducción. La traducción al griego pone amuletos al pueblo de Dios, a Israel. Y un amuleto es un objeto que se tira un conjuro sobre él en el mundo de la brujería, que lo utiliza la persona que cree o que compra el amuleto o que lleva el objeto para que el brujo tire un conjuro y un poder caiga sobre esa cosa que le va a servir para buena suerte. Imagínate cómo es el diablo.
Entonces le cambian el nombre cuando se traduce la escritura al griego y se le pone filacteria, amuleto. Dios reprenda al diablo. ¿Ok? Pero el nombre real es tefilim, no amuleto. ¿Ok? Así que esto es lo que los fariseos hacían, los hacían más grandes, porque eran personas que querían tener primacía entre la gente. Por eso el Mesías decía que se querían sentar en los primeros bancos, que en un casamiento estaban adelante, que cuando se sentaban en una mesa eran los que querían estar al lado del anfitrión, porque ellos querían tener lo primero. Por eso se ponían a hacer oraciones en las esquinas, ahí en las calles, levantaban sus manos y se hacían los justos, como un montón de gente practica y camina para aparentar ser justos cuando están llenos de podredumbre en el alma. Muchas personas dentro de las congregaciones cristianas tienen el alma podrida de maldad y necesitan convertirse y arrepentirse. Escúchame. Y les decía Pablo, en la Quejilá, en la congregación, a los primeros discípulos, seguidores del Mesías judío, que era el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas al pueblo hebreo, que después se llamó judío, después de la esclavitud babilónica. Y les decía a ellos: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, como sois. Y la levadura tipifica el pecado. La levadura es el quebrantamiento de los mandamientos. Eso es el pecado. Y después les dice, y lo tengo aquí en letra María, porque nuestra Pascua, nuestra Pesá, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero. Así que celebremos la fiesta. Y mira lo que le está diciendo. Les dice: celebremos la fiesta. Pero si tú celebras la fiesta de Pascua, Pesá, Pascua, entonces te caen a condenas, te caen a críticas. Y comienzan a decir: tú eres un judaizante, tú eres un hijo del diablo, tú eres uno de los que quiere atar la iglesia. Y comienzan a tirarte un montón de improperios. No saben que están pecando porque están prácticamente maldiciendo a las personas. La Biblia dice que a mí nadie me juzgue en comida, en bebida, ni en guardar días de fiesta. Y si yo quiero guardarlas, ¿por qué me juzgan? ¡Cállense la boca! ¡Cállense la boca! Entonces dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces la levadura, le dije, tipifica el pecado. Yo no te lo puedo señalar, no se lo puedo señalar a la gente, pero todo aquello que quiebras de los mandamientos, escúchame, todo lo que quiebras, todos los mandamientos que rompes, ¿me está escuchando? Amén. Forman parte de la levadura que tenés que limpiar en tu vida y que yo tengo que limpiar en la mía. ¿Cómo te limpiarás de la levadura? Dejando de incumplir los mandamientos que incumples el día de hoy. O sea, nuestra perfección radica en poner a trabajar nuestra obediencia a los mandamientos que se nos hacen difíciles de cumplir, o a los que se nos hacen más difíciles. ¿Por qué? La gracia de Dios te ayudará a cumplirlos. Aquí dice leer 2 de Timoteo capítulo 2, 11 y 12. Lo vamos a leer. Ábrelo en tu Biblia, ábrelo. Porque lo vamos a leer, aquí venimos a aprender. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, y lo vamos a leer. ¿Ok? 2, 11 y 12. Sigan. Mira lo que dice. Versículo 11, capítulo 2. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Vamos a leer el 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces hay personas que creen, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer lo malo y que Dios no va a negar
no se va a negar a nosotros. Dios no se niega a su palabra, a lo que Él ha dicho. Dios respalda su palabra. Dios no respalda el pecado. Que eso le quede claro. Ahora, en Efesios capítulo 4, el versículo 17 hasta el versículo 25, hay cortos ahí de esos versículos que usted puede verlo. Ahí los tengo. Y dice Pablo a la congregación: esto pues digo y requiero en el Adón, en el Señor, que ya no vivan como los otros gentiles, los que andan afuera, porque ellos andan en la vanidad de su mente y tienen el entendimiento bajo oscuridad, no comprenden nada. Oiga bien, por la ignorancia que ajenos a la vida de Dios en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a la morbosidad más profunda, para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros tenemos que ver cómo caminemos, tenemos que caminar diferente, no como las personas de las otras naciones que son de Israel. Porque a esas personas no les interesa a Dios. Si no, vuelve a ver a su lado y se dará cuenta cuánto nos interesa a Dios. Donde ande, vuelve a ver a su lado cuánto nos interesa a Dios. ¿De verdad le ponemos a Dios en el lugar que Dios quiere que Él esté? ¿O simplemente somos religiosos? Y la verdad de las cosas es que no podemos dar el fruto que Dios quiere que dé, porque el que es salvo da una clase de fruto que no es difícil darlo. Ok. Y sigue diciendo: pero ustedes no han aprendido así a Mashiach, al Mesías. En la Valera dice a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados por Él. Porque la verdad de esto está en Yeshua. Oiga bien. Ahora, lea conmigo ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Quién se tiene que despojar? Yo. ¿Cómo? Yo tengo que luchar contra mi viejo hombre, contra la vieja mujer. La mujer tiene que luchar, que está corrompido conforme a deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de la mente. Oiga bien, una renovación espiritual, una renovación ideológica. ¿Me está comprendiendo? Amén. Tenemos que cambiar los conceptos que hasta hoy tenemos. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que aprender a pensar de acuerdo a la manera que Dios quiere que nosotros pensemos. Dios quiere formarnos la mente del Mesías en nosotros. ¿Y cómo era la mente del Mesías? Santa, justa, pura y cargada de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y vístanse del nuevo hombre. Es como ponerse un saco. Oiga bien, no tiene saco, y entonces por ahí está el saco del nuevo hombre. Entonces usted lo que tiene que hacer es, usted mismo, póngase el vestido de la nueva persona. Es difícil. Muchas veces es difícil. Nuestra carne, no quiero esto, quiero sacudirme este vestido. Pero eso es lo que nos está diciendo, porque ese nuevo hombre fue creado según Dios en justicia. Oiga bien, los injustos no heredarán el reino. Y hay un montón de gente injusta dentro de las congregaciones, pastores injustos. Oiga bien, entre comillas, hermanos injustos. ¿Creen que van a heredar el reino? No lo van a heredar, porque no se están vistiendo del nuevo hombre. Nosotros venimos aquí a aprendernos a vestir del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, o sea, de la palabra, de la Torah Emet, la verdad revelada. Torah significa la verdad de la instrucción, enseñanza, doctrina, instrucción, enseñanza. De eso se trata. Así que cuando decimos Torah, cuando decís Pentateuco, estás diciendo los 5 libros, pero cuando decís Torah, estás hablando de la enseñanza, de la instrucción de Dios. Entonces, por eso nos dice: deseche la mentira, hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y después dice en Efesios 4, el 26 al 32, y no entristezcan el Ruach HaKodesh, que significa el Espíritu de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, cuando una persona se arrepiente, ¿qué hace Dios? Le da su Espíritu Santo. ¿Ok?
El Espíritu Santo es como un sello que se pone en un papel y sella el alma del creyente como que fuera un papel y le pone un sello legal y dice: esta alma es de mi propiedad, ¡pum! Y ya es de la propiedad, pero como es un sello invisible no se ve, y como no se ve, entonces muchas personas llegan a dudar de que están salvos, y hay veces dicen: yo hay veces siento que no estoy salvo porque no lo ven. Oiga bien, pero estése seguro que si usted recibió al Mesías y si usted se arrepintió, usted tiene el sello de Dios. No es que Dios te lo va a poner cuando tú lo busques y cuando tú le ruegues, porque si tú ya te arrepentiste, entonces Dios ya te lo puso. Usted no tiene que meterse 40 días de ayuno para que Dios te selle. Dios ya te selló cuando tú te arrepentiste. ¿Me está escuchando? Hay personas que dicen: no, es que tiene que pasar un momento en que Dios te dé el Espíritu, y para que te dé el Espíritu tienes que hablar en jerigonza, y si no hablas en jerigonza entonces no está sellado. Entonces puede ser que cuando venga el Mesías pues no te va a levantar, dice, porque nos vamos en el arrebatamiento inventado pretribulacional. No, no es así. El Mesías dijo: porque Dios no da el Espíritu por medida. Oiga bien, Dios no te dice: a ver, papá, tráeme el vaso de tu alma y te voy a echar un chorrito el día que te arrepentiste. Y te dice: hoy te voy a dar una onza. Y después, pues ahí te voy a ir dando más. Porque eso es lo que se le predica y se le enseña a la gente. Y después de un año, entonces Dios le dice: hoy te voy a echar otra oncita más del Espíritu, como que fuera un líquido. Hasta el día en que entonces yo te llene. Entonces cuando te llene ya, entonces sos salvo. Mira, hay un montón de gente que habla en jerigonza y que son un montón de bandidos que lo único que hacen, ¿verdad?, son circos dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que la mujer que está en pleito con la otra crea y vea la espiritualidad de la otra carnal que está peleando con la otra. ¿Cómo va usted a creer eso? Cuando Dios te da el Espíritu Santo, Dios te pone el sello de una vez. Él no te lo da por medida. Eso lo dijo el Mesías. Si usted quiere contradecirlo, contradígalo a él, a mí no. Ahora, después dice: quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, todo esto, ¿verdad?, es levadura. Toda ira, toda gritería y maledicencia, malas palabras, maldiciones. Y todo deseo sucio, toda morbosidad, todo plan para robar, para hacer trampa, quítese de ustedes. Sean bondadosos unos con otros. Háganse favores, ámense de verdad. Sean misericordiosos. Oren unos por otros, sientan misericordia el uno por el otro, perdónense cuando se ofenden, no se queden con rencores adentro, como Dios también nos perdonó a nosotros a través del Mesías. Mire qué importante, ¿verdad?, es estar limpio. Todo esto es parte de una vida de Pascua, de liberación que nosotros vivimos. En Génesis, en el capítulo 4, y en el versículo 6, que lo tengo aquí en esta gráfica, amén, dice ahí: y el Eterno, esta es otra versión, ¿verdad?, diferente a la Valera, porque hay varias versiones y no podemos hacer doctrina de una sola versión, porque hay versiones que es difícil entenderle a los versículos porque el traductor tuvo problemas en la traducción y tenemos que recurrir a otras traducciones. Y dice: y el Eterno le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué tienes el rostro abatido? En el versículo 7, Dios le predica a Caín: oiga bien, ciertamente si mejoras, serás perdonado. Pero si no mejoras, el pecado aguarda a la puerta. Su deseo está dirigido hacia ti, el deseo del pecado. Oiga bien, pero aún así puedes conquistarlo. ¿Qué cosa le está diciendo Dios? Él sabía, ¿verdad?, que ya había planificado. Tenía el plan de asesinar a su hermano porque tenía envidia. Oiga bien, dice la tradición, y por eso algunas personas dicen: no, eso es extrabíblico, yo no lo hablo, porque yo soy 100% bíblico, y cuando lo miras, fallan en un montón de porciones de la Biblia y es mentira que son 100% bíblicos. Pero dice la tradición
que un día Caín y Abel fueron al monte juntos. Y ellos iban platicando, dice la tradición, esto es parte de la Torah oral, que la iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica no la conocen. Te voy a decir, los judíos nos llevan a nosotros mucha ventaja. Y yo no estoy de acuerdo con todo lo que la ortodoxia y la ultraortodoxia cree, porque ellos blasfeman contra el Mesías y no creen en él. ¿Ok? Que le quede claro eso. Pero hay cosas que tienen un valor histórico que vale la pena tomarlo, porque yo puedo escribir una biografía de tu vida. Ok, te pongo un ejemplo. Y tú puedes venir a mí, y como sabes que yo puedo escribir, por eso pongo el ejemplo, y tú me dices a mí, pastor, yo quiero que usted me ayude para escribir mi biografía. Entonces nos reunimos, platicamos, comienzas a contarme aspectos de tu vida, empiezo a hacer un resumen y empiezo a hacerte preguntas. Y cuando tú me dices que ya están los elementos suficientes para terminar la biografía y que salga de un libro de unas 150 páginas, entonces escribimos tu biografía. Y el libro ya queda compilado, hecho, prensado, pegado, diseñado. Y ya tenemos el primer ejemplar, tú lo lees, ya salió corregido y dices, sí, está bien, está bien. Pero yo te hago una pregunta. ¿Todos los hechos de tu vida estaban allí en ese libro que es tu biografía? Y la respuesta es no. Porque te vas a acordar de otro montón de hechos que tal vez hubieras querido incluir, pero ahora ya el libro está hecho y ahora no se puede incluir. Pero esa es parte de la realidad de la historia de tu vida. Pues es lo mismo. La tradición oral, la Torah, es parte también de la historia. ¿Usted cree que toda la historia de la humanidad está recopilada aquí en este libro de 1000 y pico de páginas? Pues usted se equivoca. Porque hay muchísima historia más que nosotros desconocemos. ¿Conoces tú todas las pláticas que realizó Adán y Eva antes de que cayeran? Y después de que cayeron, Adán y Eva, tú conoces todas las pláticas que tuvo, tú conoces todas las palabras y las predicaciones que Abraham hizo o realizó durante el tiempo de su vida. ¿Conoce usted todos los sermones que el Mesías Yeshua predicó también durante los 3 años y medio de ministerio profético que él manifestó? Está en los 4 evangelios, está todos los sermones y las palabras que el Mesías dijo. A ver, piense, quiero que use la cabeza, porque la cabeza no es para ponerse gorra y sombrero, la cabeza también es para meditar. Entonces existe una tradición y hay elementos de la tradición que enriquecen. Así que la tradición dice que Caín y Abel estaban platicando cómo ellos, que eran los 2 herederos, ¿verdad? De la primer pareja, cómo ellos se iban a dividir la tierra. Porque la tierra era de ellos eran los herederos. Y se fueron a discutir. Y discutieron en el campo y se armó una trifulca. Mire, si usted quiere tomarlo, tómelo, y si no, pues está bien, yo no pierdo nada, ¿ok? Yo te estoy contando lo que dice la tradición y lo que yo he escuchado de otros teólogos también que conocen más historia que yo y que usted mismo. Y dice que se pusieron en cierto desacuerdo y empezaron a pelear. Pero que Abel iba ganando la pelea y tenía a Caín contra el suelo. Pero como Abel era justo, Abel trató de terminar la pelea y se levantó y dejó a su hermano en el suelo y le dio la espalda. Y cuando él iba a traición, su hermano Caín lo atacó a traición y lo asesinó. Y Dios le predicó a Caín, oiga bien, y le dijo: si mejoras serás perdonado, pero si no mejoras, el pecado está a las puertas, te está esperando. Pero su deseo, el deseo del pecado, te busca, pero tú puedes conquistarlo. Hermano, Dios le estaba diciendo la verdad. Pero note esto, que aún el mismo Dios le predicó a Caín, y ni el mismo Dios con todo su poder, ¿me está escuchando? Ni Dios con todo el poder que ejecuta su palabra, que con su palabra creó mundos, galaxias y el universo mismo, hizo nada en la conciencia de Caín. Porque hay personas que no se van a convertir,
en esta generación, en las congregaciones que existen alrededor del mundo, ni que Dios mismo baje a predicarle. ¿Me está escuchando? Y eso es tremendo, es lamentable. Ahora, el rito antiguo de la Pascua, después de que el reino de Israel fue establecido, el rito antiguo era hacer entrar al Cordero Pascual por la puerta de la ciudad que da en dirección a Belén 4 días antes de la Pascua, o sea, en el día 10, y nosotros ya lo leímos el día de hoy. En el día 10 se apartaban el Cordero, 4 días lo pasaban observando, y el día 14, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, a la hora que murió el Mesías, a esa hora era sacrificado el 14 de Nisan, el segundo Shabbat de ese mes. Y era el sumo sacerdote el que entraba año con año. Entonces los levitas formaban fila a los 2 lados de la calle, desde la puerta, oiga bien, hasta el monte del templo, y gritaban: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Entonces era el Cohen, el sacerdote sumo, el ungido, el que venía. Este ritual lo hacían cada año, o sea, Israel estaba practicando año con año, el día que iba a aparecer el Mesías, que iba a entrar por esa puerta, pero ellos no sabían quién iba a ser el Mesías. Por eso la profecía de las 70 semanas fue mandada al pueblo de Israel para que ellos pudieran discernir el tiempo de la llegada del Mesías en la profecía de las 70 semanas. Y cuando la 70 semana llegó, entonces los principales estudiosos de Israel, los rabinos, no pudieron discernir los tiempos y no se dieron cuenta cuando el Mesías apareció enfrente de ellos. Ahora, para que el Cordero fuera aceptado para hacer el sacrificio de la Pascua, tenía que ser revisado por el sumo sacerdote 4 días consecutivos en la ciudad de Jerusalén. En la Escritura, esta es una tradición, pero ¿de dónde sale la tradición? Bueno, en Éxodo 12:3 dice: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, la Pascua se celebra familiarmente. La Pascua no se celebra congregacionalmente. Se celebra congregacionalmente, pero familiarmente, cada quien en su casa. ¿Ok? Eso es lo que enseña aquí. Como lo celebramos nosotros hoy, en esta Pascua. Y después dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, o sea, Nisan o Abib. Y lo sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel, o sea, toda la iglesia del pueblo de Israel. Ahora sí voy a decir la palabra iglesia. Toda la iglesia, mira, en la Septuaginta se menciona la palabra iglesia cuando se traduce congregación. ¿Ok? Por si no lo sabía. Para que sepa, la iglesia de Israel. Para que sepa. ¿Te gusta? No, pero así es, aunque no te guste. ¿Ok? Ajá, ok. La validez de una tradición, escúchame, depende de la misma escritura. Si está en la Torá, si está en el Tanakh, es válido. De otra forma, una tradición no tiene ningún valor. Yo no puedo inventar una tradición. La Iglesia Católica ha inventado un montón de tradiciones y dice la tradición de los ancianos. Y cuando hablas con un católico, el católico te dice: sí, pero nosotros tenemos la tradición de los ancianos. ¿De cuáles ancianos? ¿De los ancianos de Israel o de los ancianos de los que ustedes inventan? Cállese mejor. Y aquí tengo más o menos el recorrido que hizo, porque venía de los establos de Belén, de la parte sur, y la puerta por donde el Mesías entró al templo, y la procesión que aclamaba diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban diciendo: bendito el Mesías. Y estaban diciendo la profecía en Zacarías 9:9: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito. Es humilde, pero es justo, y viene para darte la victoria. O sea, 500 años antes de que apareciera el Mesías, había sido dada esta profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y él tenía que entrar a Jerusalén montado en un burrito. Ese fue el tiempo del cumplimiento de la llegada del Mesías, que Israel no lo vio. No vio ni discernió la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas dice el tiempo en que el Mesías moría.
que él, oiga bien, que él era ungido al terminar la semana 69 y empezar la 70, y que él moría a mitad de la semana 70, y vino la semana 69, fue ungido ante sus ojos y no lo vieron. Entró montado en un burrito antes de morir y tampoco lo reconocieron. Escucha lo que estoy diciendo. Las 70 semanas era para que el pueblo de Israel y los estudiosos determinaran y pudieran identificar la llegada del tiempo del Mesías, pero no lo vieron, como no lo siguen viendo todavía. Entonces, ¿cómo se cumpliría el día de hoy esa profecía si es que no se ha cumplido como dicen los rabinos ortodoxos? Pues ya no se puede cumplir porque el tiempo ha cambiado radicalmente. Los judíos ortodoxos de hoy han escogido un Mesías diferente. Entonces yo pregunto, ¿entró ese Mesías a Jerusalén montado en un burrito? Y durante la Pascua del año 2011, bajo la administración Obama llevó un carro que le llamaban la Bestia, blindado, y él quería hacer el recorrido que hizo el Mesías, oiga bien, para el tiempo de la Pascua, pero Dios no le permitió que se burlara del Mesías, así que alguien le echó diésel al carro de gasolina y el carro no le sirvió. Qué bueno, ¿no? Entonces, el día de hoy no se circula en bestias, en burritos, así como está aquí esa figura. Ya no. Este señor, ellos le decían el Mesías Schneerson, murió en 1994, nació en el año 1904. Desde 1994, cuando él murió, los judíos ortodoxos ya no tienen Mesías, por lo tanto, han estado esperando la venida del Mesías hasta el año 2021, cuando aparece otro supuesto rabino famoso, pero entró este rabino cabalgando en un burro en el templo de Dios en Jerusalén, si no hay templo. ¿Por qué los judíos ultraortodoxos escogieron a este Mesías si no llegó en un burrito? Y están escogiendo a este muchacho que está ahí al lado izquierdo con sombrero, hablando en dos micrófonos, y aquí en la otra está señalado con la flecha amarilla, y están los rabinos hablando con el muchacho joven, que es muy honrado entre ellos, porque para ellos, y ellos dicen que no, ese es el Mesías. Ahora, Yeshua les dijo a ellos, pero yo los conozco a ustedes, que no tienen amor de Dios en ustedes mismos, le dijo a los rabinos fariseos de su tiempo, a los ortodoxos. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y a mí no me recibís. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir, ese va a ser el antimesías. Y estamos en ese tiempo, estamos en tiempos finales. ¿Qué creen los judíos respecto al Mesías que viene? Hay una característica central, ponga atención en esto, de esta moderna esperanza de la llegada del Mesías, que es la construcción del tercer templo. Se cree que mediante este hecho culminante, finalmente será revelada la identidad del tan largamente esperado Mesías, que no es Yeshua para ellos. ¿Ok? El consenso evangélico afirma que el anticristo, como se le llama, debe de venir de la tribu de Judá, porque si no, Israel no va a ser engañado y no lo va a recibir, como dice Isaías capítulo 11, versículo 10, Romanos capítulo 15, versículo 12. Otro sector evangélico ve a la tribu perdida de Dan en Europa como protagonista de esto, como dice Génesis 49, versículos 16 y 17, y ahí están. Usted lo puede investigar. Pero ¿qué dice el consenso judío respecto a la llegada del Mesías, lo que ellos creen? Pues dicen esto: si él va a construir el templo, que el templo no existe porque están los templos musulmanes, ¿me está escuchando? El templo de la cúpula dorada, ahí está la mezquita de Omar y está la mezquita de Al-Aqsa de tierras lejanas, por otro lado alcanzan unas 5.000 personas, y ellos dicen, si él va a reconstruir el templo y reunir a todos los judíos de nuevo en Israel, entonces sabemos con seguridad que él es Moshiach, dicen ellos. El Moshiach viene por sus logros, sino por su pedigrí, por su línea sanguínea. Mira bien, mientras los evangélicos están pensando que el Mesías va a ser de la tribu de Judá o de la tribu de Dan por su línea sanguínea, hay un sector de la ortodoxia que dice que el Mesías no se va a dar a conocer por su línea sanguínea, sino por sus hechos. Y citan al Rambam, a Maimónides, que es un rabino muy importante dentro de la ortodoxia,
que dijo que una vez que edifique el templo y reúna a todos los judíos de nuevo en Israel, entonces vamos a saber con seguridad que él es Mosías. Y ellos dicen, él aceptará el papel, pero nosotros se lo daremos. Imagínate un Mesías que tiene que esperar a que el cuerpo de rabinos le digan que él es el Mesías. ¿Qué tal? Él no lo tomará por sí mismo. Y su llegada en el momento en que el mundo lo reconozca, que él es el responsable de todas las maravillosas mejoras del mundo, el fin de la guerra, el fin del hambre, el fin del sufrimiento y un cambio de actitud. ¿Y qué cosa es lo que nosotros tenemos ahora? Tenemos guerra. Una guerra, por ejemplo, que Israel está librando en 6 frentes diferentes de guerra, dicen las noticias. Oiga bien, tenemos otra guerra peligrosa que es Ucrania contra Rusia. Y en la guerra de Ucrania contra Rusia, lo que nosotros tenemos es el enfrentamiento del nuevo orden mundial en contra de los países que están en contra del nuevo orden mundial que está tratando de establecerse y mantenerse en el poder. Que son guerras que potencialmente pueden llevarnos a la destrucción atómica. Misiles apuntando a los Estados Unidos desde la dirección de China, desde Corea del Norte, desde Rusia, apuntando hacia acá, que en 20 minutos estarían estampándose en las principales ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, oiga bien, Houston, Texas, Miami, que estarían cayendo. Y nosotros estamos al borde, así, estamos al borde de que se pierda un equilibrio que ya se perdió, pero que falta, ¿verdad?, todavía que se dé un paso más para que se llegue al punto en que se tiren las bombas atómicas, porque se van a tirar de acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Me está escuchando? Y en un tiempo así, ellos dicen, va a llegar el Mesías. Cuando yo veo esto, yo digo, estamos en el tiempo final. Yo no digo esto que les dije. Esto lo dijo el rabino Manish Friedman en una entrevista dada por Susan Handelman de la Universidad de Maryland para el periódico hasídico judío Wellspring en 1992, en la página del 20 al 28. Ahora, el Mesías fue profetizado. Voy a terminar. En Deuteronomio 18:15 se le dijo a Moisés, ¿dónde está profetizado que el Mesías vendría? Oiga bien, usted que es enemigo de la ley, usted que vive diciendo que la ley es esclavitud, vaya y robe un banco, oiga bien, vaya, asesine a una persona, envenene a alguien, haga algo malo, que rompa la ley, a ver qué le pasa. Va a perder su libertad. Si usted quiebra la ley, le cae la justicia de la ley y las condenas. Entonces la ley sirve para mantener y para regular la sociedad. Si no hay ley, no hay juicio, y no se puede inculpar de pecado a nadie. El pecado es transgresión. Eso dice Pablo. ¿Me escuchó? ¿No le gusta? Bueno, no importa que no le guste. Yo se lo digo. Predico lo que creen los maestros judíos. Entonces dice aquí, el Señor tu Dios te levantará un profeta, se lo dice a Moisés, como yo de en medio de ti. O sea, te levanté a ti, Moisés. Lo voy a levantar de entre tus hermanos y a él escucharán, al Mesías, a ese profeta superior, al más grande de todos los profetas que saldrá de Israel. ¿De dónde saldrá? De Israel. Cuando el Mesías anda predicando, el Mesías no tiraba el micrófono y salía corriendo. El Mesías no agarraba a la gente y le daba vuelta así, y empezaba a darle vuelta a la gente, y después lo soltaba para que la gente se quedara dando vuelta en sus predicaciones. El Mesías no andaba empujando gente para que la gente se cayera. Oiga bien. El Mesías no andaba diciéndole a la gente, ¡hable lengua, hable lengua, hable lengua!, para que se arme un alboroto. El Mesías no andaba haciendo eso. No necesitaba. ¿Comprendió? Ese no es el Mesías en el que yo creo. Pero él estaba enseñando, porque él es maestro. Oiga bien, maestro. ¿Cuánto lo creen? Maestro. Él enseñaba. Y satisfacía las necesidades de la gente. La gente que estaba en problemas llegaba a él. Como sigue ayudándole también todavía hoy Dios a través del Mesías por las oraciones que hacemos al Padre en el nombre de nuestro Mesías. ¿Me está escuchando? Amén. Y sigue ayudando a la gente, y sigue escuchándonos, y sigue sanando gente.
Dios a través de las oraciones que nosotros hacemos en el nombre del Mesías. ¿Y por qué el Mesías dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre? O sea, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Yeshua. Oiga bien, Él no dijo que usted ore así: oh Espíritu Santo, y de repente va manejando por este carril y va a 100 vías, pero ahí hay otro carril, hay 3 carriles, y de repente se cruza: oh Jesús, Jesús. Eso no enseñó el Mesías. Y de repente se cruza al otro: oh Padre, Padre. Y de repente se va hasta el tercero: va a chocar, va a chocar. Aprenda a manejar en el highway de la oración. Aprenda. Y el Mesías dijo: y cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Mesías, en el Hijo. Entonces hay una forma. Porque los judíos, cuando se muere un rabino y ellos creen que ese rabino es justo, ellos piden a Dios en nombre de ese justo, que ellos creen que es lo suficientemente justo para que Dios les dé audiencia a ellos. Pero nosotros tenemos al más justo, y de acuerdo a la tradición judía que ellos hacían, el Mesías nos enseñó a orar en nombre de nuestro rabino, y nos dijo: a nadie le llamen maestro, porque yo soy el maestro de ustedes. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cuando la gente vio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que Él había hecho, entonces la gente dijo: este tiene que ser el profeta que está supuesto a venir al mundo. Eso está en Juan 6:14. Y lo querían hacer rey. Oiga bien, porque la gente se impacta por los milagros. Muchas veces va detrás de los milagros porque son interesados, porque van por los favores que se les pueden hacer, no por lo que pueden dar. No adoran a Dios porque Dios es Dios, sino por lo que Dios les puede dar. Y si Dios no les da, se van. Eso no se han convertido nunca, fueron salvos. ¿Está escuchando? Pero ese Mesías, que había alimentado en 2 ocasiones a miles de personas, cuando llegó la gente otra vez por montones a buscarlo, entonces vino y les dijo: ustedes me siguen a mí porque vieron que los alimenté y quieren que les dé de comer toda la vida, para que ustedes ya no trabajen, no sean haraganes. Y les dijo: vayan y trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre, o sea, yo, les voy a dar. Porque este que ustedes ven aquí, es el que el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Por eso Él nos dice a nosotros: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el árbol de uva. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Y después Él dice: yo soy la vid, yo soy la planta de uvas, ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Por eso hay mucha gente que no puede llevar fruto, porque no permanece en obediencia en el Señor. Si no, vuelva a ver a su lado, por donde usted camine, vuelva a ver a su lado al que dice que es cristiano y le oye una metralla de malas palabras a cada rato. ¿Por qué está dando mal fruto? Porque no permanece en el Mesías. Porque son de esos que dicen: ¿yo para qué voy a estar en el templo? A mí no me interesa ir al templo a escuchar hablar a un hombre. Para ser salvo yo no tengo que estar en un templo, en una congregación. Sí, pero si te alejas de la congregación y dejas de oír la palabra que alimenta tu fe, te vas a debilitar y vas a terminar mal. Y por eso vas a dar mal fruto. Y no estás permaneciendo en el Mesías. Por eso no da fruto. Entonces dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces las personas que son fieles en una congregación, oiga bien, los que son fieles, los que son infieles, que no vistan, que no se van. Pero los fieles, que se le meta esto en la cabeza, dejen que no venga el que no quiera, nosotros vengamos.
Busquemos a Dios. Porque el que en mí no permanece, dice el Mesías, será echado fuera como rama y se va a secar. Por eso se andan secando en la calle. Por eso andan con el mal carácter arriba. Por eso andan haciendo cosas ya que antes no hacían. Entonces los recogen y los echan en el fuego y sirven para leña y arden al menos. Si permanecen en mí, si nosotros permanecemos en el Mesías y las palabras del Mesías permanecen en nosotros, entonces pidamos todo lo que querramos y va a ser hecho. Porque Dios no responde oraciones cuando nosotros pedimos, aún en el nombre del Mesías. Porque no estamos permaneciendo. Pero si permanecemos, si practicamos, nosotros vamos a tener la seguridad que si nosotros pedimos a Dios, el Mesías nos va a responder. Entonces viene Él y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, cuando nosotros tenemos mucho fruto, como ramas, que creemos y practicamos la palabra, los mandamientos son la palabra. Ah, no te gusta, no me importa, pero eso es, los mandamientos es la palabra, no me importa si no te gusta. ¿Ok? En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. ¿Cuánto te sometes a Dios? ¿Y cómo se puede medir el sometimiento de una persona a Dios? A ver, dígame. Si no es a través de hacer una auditoría de qué es lo que nosotros estamos cumpliendo. ¿Cumpliendo qué? Pues cumpliendo lo que Dios manda. Pero eso es ley. Pero Dios es la ley. ¿Quieres quebrar la ley? ¿Quieres quebrar a Dios? Entonces estás a favor de quién, de Dios o del diablo.